Valentina Reyes tenía 34 horas de haber dado a luz cuando su esposo entró a la habitación del hospital, puso unos papeles sobre la mesita de noche y le dijo que se iba con otra. No lo dijo así exactamente, lo dijo con eufemismos, con la voz de quien practica una conversación frente al espejo antes de tenerla. Dijo que necesitaba espacio, que había encontrado algo diferente, que esperaba que ella lo entendiera. Valentina lo miró. Luego miró a Sofía, que dormía en la cuna de plástico transparente a su lado, con 3 kilos 100 gramos de existencia reciente y las manos cerradas en puños pequeños. Luego volvió a mirar a Marcos. Y no dijo nada. Lo que Marcos nunca supo, en ese momento ni en los meses que siguieron, era que mientras él hablaba, Valentina estaba calculando. No por instinto, por lo que había descubierto 48 horas antes, cuando el licenciado Arenas le había enviado un mensaje al celular que ella no había podido responder porque ya estaba en trabajo de parto. Pero lo recordaba perfectamente. Suscríbete antes de seguir. Porque lo que Valentina encontró en esos papeles no era lo que nadie esperaba, incluyendo Marcos. Esta es una historia de ficción inspirada en situaciones reales. Valentina Reyes había crecido en la cocina de su abuela. No de manera poética, de manera literal. Desde los 7 años, cuando doña Amparo la llamaba a las 5 de la mañana para enseñarle cómo se destempla el chile ancho sin que amargue, cómo se sabe que el caldo de res está en su punto por el olor antes de probarlo, cómo se calculan las cantidades para 20 personas con la misma naturalidad con que otros calculan para 4. Doña Amparo había cocinado en haciendas, en fiestas de pueblo, en bodas de familias que pagaban bien, y en funerales de familias que no tenían con qué pagar, pero que ella atendía igual. Era el tipo de cocinera que no necesita recetario porque lleva el conocimiento en las manos, en el olfato, en esa memoria muscular que no se explica pero que se transmite. Y lo transmitió a Valentina. No porque Valentina fuera la única nieta, sino porque fue la única que llegó temprano cuando la abuela llamaba. La única que no protestaba por el frío de las 5 de la mañana. La única que preguntaba por qué antes de preguntar cómo. ¿Qué era la diferencia entre quien aprende una receta y quien aprende a cocinar? Doña Amparo lo notó desde el principio. Una tarde, cuando Valentina tenía 11 años y había pelado 20 kilos de tomate para una boda sin quejarse, la abuela se sentó a su lado y le dijo algo que Valentina no entendió completamente hasta años después. Lo que sabes con las manos nadie te lo puede quitar. Ni los años, ni la distancia, ni las personas. Se queda contigo mientras quieras cargarlo. Valentina asintió entonces porque era lo que se hace cuando una abuela dice algo serio. Lo entendió después. Cuando doña Amparo murió, dejó 2 cosas. Una casa pequeña en el pueblo que pasó a los hijos. Y una libreta. La libreta era de pasta verde, con las páginas amarillas por los años y la letra apretada de quien sabe que el espacio en el papel cuesta. Tenía recetas, sí, pero también tenía proporciones, observaciones, correcciones de intentos fallidos, notas al margen que decían cosas como: esta salsa funciona con la fruta que venden en el mercado del miércoles, no del viernes, y el chile negro de aquí no es el mismo que el del norte. Hay que ajustar la cantidad. Era el archivo completo del conocimiento de una cocinera que había alimentado a medio estado durante 50 años. Valentina la heredó. Los tíos y las primas no protestaron porque ninguno de ellos la quería del modo en que ella la quería. Para ellos era un cuaderno viejo. Para Valentina era otra cosa que no sabía nombrar exactamente pero que reconocía. Marcos Fuentes entró en su vida 3 años antes de que todo esto pasara. Era un hombre con proyectos, con energía, con esa manera específica de hablar de lo que iba a construir que resulta convincente cuando uno todavía no sabe distinguir la visión genuina del entusiasmo vacío. Tenía un restaurante pequeño en el centro de San Lorenzo de las Flores que no terminaba de despegar. Buena ubicación, ambiente cuidado, pero cocina sin identidad. El tipo de lugar que tiene todo menos alma. Conoció a Valentina en una boda donde ella estaba ayudando a servir. La vio trabajar. Le preguntó quién había cocinado el mole. Ella dijo que ella. Marcos tardó exactamente 3 semanas en pedirle que trabajara con él.
Lo que empezó como una colaboración profesional se convirtió en otra cosa, como a veces pasan esas cosas cuando dos personas comparten muchas horas en una cocina, y uno de ellos es carismático, y el otro lleva años creyendo que lo que sabe no vale suficiente como para ponerle precio. Se casaron 18 meses después, sin gran ceremonia. En el registro civil, con doña Carmen, la madre de Valentina, como testigo, y Pilar, la amiga de infancia de Valentina, como la otra. Pilar había sido la primera en tener una opinión sobre Marcos. La había expresado exactamente una vez, con una pregunta. ¿Tú crees que él sabe lo que vale lo que haces? Valentina le había dicho que sí. Pilar no había discutido, pero tampoco se había convencido, lo cual Valentina supo después porque Pilar tenía una manera específica de cambiar de tema cuando no estaba de acuerdo y no quería decirlo. El restaurante creció. No de golpe sino con constancia. La gente empezó a llegar por el mole que alguien había probado en una boda. Luego por la sopa de lima que alguien había comido en un cumpleaños. Luego por el caldo que alguien les había recomendado para curar una resaca de viernes. Marcos ponía la cara. Atendía la barra, negociaba con los proveedores, hablaba con los clientes, publicaba fotos en redes con el tipo de facilidad que tienen las personas a quienes les resulta natural ser vistas. Valentina estaba en la cocina. Era el arreglo que habían acordado sin haberlo dicho explícitamente nunca. Que existía porque se instaló solo, como se instalan los arreglos que nadie discute porque hacerlo implicaría nombrarlos, y nombrarlos implicaría evaluar si son justos, y evaluar si son justos a veces resulta incómodo para todos. Valentina no lo cuestionó durante mucho tiempo. Había crecido viendo a su abuela trabajar sin que nadie le pusiera nombre a lo que hacía, sin que nadie le dijera que lo que sabía valía algo fuera de la cocina donde lo aplicaba. El patrón le resultaba familiar de una manera que no analizó hasta después. El embarazo llegó cuando el restaurante ya tenía 2 sucursales. Marcos lo recibió con la expresión de quien recibe una noticia que ya esperaba y que no sabe bien cómo procesar. No con alegría ni con preocupación. Con una neutralidad que Valentina, en ese momento, interpretó como sorpresa. Después entendió que era otra cosa. Los 9 meses del embarazo Valentina siguió cocinando hasta el 7º. Luego coordinó desde la cocina sin trabajar directamente en los fuegos. Luego, cuando el cuerpo ya no lo permitió, empezó a escribir. Tomó la libreta de pasta verde de doña Amparo y empezó a transcribir, a completar, a añadir las adaptaciones que ella había desarrollado en los años de trabajo. Lo que su abuela había dejado incompleto, lo que ella había aprendido sola, lo que había inventado en las cocinas de las 2 sucursales y del restaurante original. Era un proyecto que le daba algo que hacer mientras esperaba. Pero también era, aunque no lo nombrara así, una manera de asegurarse de que lo que sabía no desapareciera solo porque ella se hubiera ido de la cocina unos meses. El licenciado Héctor Arenas era el abogado que llevaba los asuntos corporativos del restaurante desde el principio. Valentina lo conocía de vista, de las veces que Marcos lo traía a cenar y de una reunión de hace 2 años donde habían hablado de la 2ª sucursal. El mensaje que le envió llegó un martes a las 3 de la tarde. Valentina estaba en el hospital, ya con las contracciones regulares, esperando que el médico decidiera si era momento de internar. El mensaje decía: Valentina, necesito hablar contigo de manera urgente sobre los documentos de la sociedad. Hay algo que debes saber antes de firmar cualquier cosa. Valentina lo leyó entre contracción y contracción. No respondió porque no pudo. Para las 5 de la tarde ya estaba en la sala de partos. Sofía nació a las 11:40 de la noche. Y 34 horas después, Marcos entró con los papeles. Los papeles que puso sobre la mesita de noche eran un acuerdo de separación de bienes. Ya preparado. Ya con espacios para las firmas. Valentina los tomó. Los miró sin leerlos del todo. Luego los dejó sobre la manta. No firmo hoy, dijo. Marcos frunció el ceño. Es un trámite, Valentina. No tiene sentido complicarlo. Dijo eso. No tiene sentido complicarlo. Como si lo que estaba pasando fuera un trámite. Valentina lo miró. Hoy no firmo nada.
Si tienes algo que decirme, espera a que yo esté en condiciones de escucharlo bien. Marcos guardó los papeles. Se fue sin despedirse de Sofía. Doña Carmen llegó 2 horas después con una bolsa de comida que había preparado desde la madrugada anterior, cuando le avisaron que Valentina estaba de parto. Era ese tipo de presencia, la de una madre que llega con comida porque no sabe qué otra cosa hacer con la angustia, pero que sabe que la comida siempre es una manera de decir algo. Vio la cara de su hija. ¿Qué pasó? Valentina le contó. Doña Carmen no dijo nada durante un momento. Luego puso la bolsa de comida en la silla, se sentó en la cama junto a Valentina y la abrazó sin decir nada más. A veces las madres saben cuándo las palabras no sirven. Esa noche, cuando doña Carmen se fue a descansar un momento en la sala de espera, Valentina buscó en su celular el mensaje del licenciado Arenas. Lo releyó. Algo que debes saber antes de firmar cualquier cosa. Lo llamó. Era la 1 de la madrugada, pero el licenciado respondió al segundo timbre, lo cual decía algo sobre el tipo de urgencia que él también sentía en el asunto. Valentina, gracias por llamar. ¿Cómo estás? Tuve a mi hija ayer. Acaba de pasar algo que necesito entender. El licenciado guardó silencio un momento. Entiendo. Escucha. Cuando se constituyó la sociedad del restaurante, hace 4 años, Marcos necesitaba un aval bancario para el préstamo. Su historial no era suficiente solo. Usó tu nombre como cotitular de la sociedad. No era infrecuente. Lo que sí es inusual es que la participación que quedó a tu nombre en los documentos de constitución no fue simbólica. ¿Cuánto? El licenciado hizo una pausa. 40% de la sociedad total, las 3 unidades. Los activos, la marca, los contratos con proveedores. Todo lo que existe bajo el nombre de Restaurantes Fuentes. Valentina tardó en responder. ¿Él sabe? Sí lo sabe. Por eso quería que firmaras el acuerdo de separación hoy. Ese acuerdo incluye una cláusula de renuncia a participación en bienes societarios que está escrita de manera que parece parte del divorcio ordinario, pero que legalmente te quitaría todos los derechos sobre la sociedad. Valentina miró el techo de la habitación del hospital. ¿Y si no firmo? Si no firmas, sigue siendo cotitular del 40%. Y tiene derechos que proteger. Era la primera prueba. Llegó disfrazada de papel sobre una mesita de noche. Llegó cuando Valentina tenía 34 horas de haber dado a luz y el cuerpo todavía le dolía de maneras que no se podían describir bien. Llegó cuando era más fácil firmar que no firmar, porque firmar terminaba la conversación y no firmar la prolongaba. Valentina no firmó. Los días que siguieron en el hospital fueron de 2 tiempos paralelos que no se tocaban. En uno, Valentina aprendía a cargar a Sofía de la manera correcta, a entender sus diferentes tipos de llanto, a sobrevivir con periodos de sueño de 90 minutos antes de que el hambre del bebé volviera a reclamarla. Doña Carmen estaba presente con una constancia que no requería anuncio. Llegaba, ayudaba, se iba cuando hacía falta, volvía cuando hacía falta. Era el tipo de presencia que se construye en décadas de ser madre y que no necesita instrucciones. Pilar llegó el segundo día con una bolsa llena de cosas prácticas, sin hacer preguntas sobre Marcos, sin decir frases de consuelo que ninguna de las dos hubiera creído. Puso la bolsa sobre la silla, vio a Sofía, dijo que era perfecta, y se sentó a ayudar con lo que hubiera. Eso era Pilar. Sin drama, sin palabras sobrantes. En el otro tiempo, Valentina pensaba. No con la claridad que uno tiene cuando descansa y tiene tiempo. Con la claridad específica de quien está procesando algo urgente en el único tiempo disponible, que son los ratos entre toma y toma cuando el bebé duerme y el cuerpo todavía no ha podido seguir. Pensaba en la libreta de pasta verde. En 4 años de trabajo en esas cocinas. En las madrugadas donde ella había llegado primero a encender los fogones, y se había ido última después de limpiar. En cómo Marcos le decía a los clientes que el secreto del restaurante era la calidad de los ingredientes, que era verdad pero que no era todo, y en cómo ella nunca lo había corregido. En lo que el licenciado Arenas le había dicho. 40% de la sociedad total. Valentina no era experta en negocios,
Pero había pasado 4 años escuchando a Marcos hablar de facturación, de costos, de utilidades, de proyecciones. Lo había escuchado mientras cocinaba, mientras servía, mientras limpiaba. Había prestado atención aunque nadie le hubiera preguntado su opinión sobre los números. Sabía lo que valía la sociedad aproximadamente. Sabía lo que valía su 40%. Y sabía lo que quería hacer con eso. Cuando salió del hospital, con Sofía en los brazos y doña Carmen a su lado, no fue a la casa que había compartido con Marcos. Fue a la casa de su madre. No hubo discusión sobre eso. Valentina no explicó. Doña Carmen tampoco preguntó. Había un cuarto que siempre había sido suyo, y que seguía siendo suyo, aunque hubiera vivido fuera por años. La cama estaba tendida cuando llegaron. Había agua caliente en el termo y comida en la estufa. Doña Carmen no era demostrativa de la manera en que algunas madres lo son. No hablaba mucho de sus sentimientos. Pero hacía las cosas antes de que se las pidieran, lo cual era una manera de decirlas. Valentina se acostó con Sofía esa primera noche en la casa de su madre y escuchó el silencio de una casa donde nadie iba a entrar con papeles. Era el primer silencio tranquilo en varios días. El primer lunes en casa de su madre, Valentina llamó al licenciado Arenas. «Necesito entender exactamente qué implica el 40%», dijo. «No las partes legales todavía. Primero lo práctico. ¿Qué significa en términos de lo que puedo hacer?» «Puedes solicitar acceso a los registros contables de la sociedad», dijo el licenciado. «Puedes oponerte a decisiones mayores que requieran acuerdo de socios. Y tienes derecho a participación proporcional en las utilidades». «¿Puedo transferir mi participación?» «Sí. Puedes venderla, donarla o utilizarla como garantía para algo propio». «¿A cuánto está valorada la participación actualmente?» El licenciado tardó un momento. «Con las 3 unidades funcionando y el nivel actual de facturación, una evaluación conservadora de tu participación estaría entre 700 y 900 mil pesos». Valentina no respondió de inmediato. No porque la cantidad la sorprendiera necesariamente, sino porque estaba recalculando algo más grande, no cuánto tenía, sino qué podía construir con eso. «Licenciado, una pregunta diferente. Si yo quisiera iniciar algo propio, un negocio de comida, ¿podría usar esa participación como garantía para un crédito? Eso sería posible con la evaluación correcta y un banco que acepte participaciones societarias como colateral. No es el camino más simple, pero es viable». Valentina cerró los ojos un momento. «Empecemos a explorar eso». Marcos llegó a casa de doña Carmen el jueves siguiente. Llegó con una actitud diferente a la del hospital. Menos la del hombre que viene a terminar un trámite, y más la del hombre que ha hablado con su propio abogado y que sabe que la situación no es tan simple como esperaba. Valentina lo recibió en la sala. Doña Carmen desapareció hacia la cocina con Sofía, que era su manera de dar privacidad sin dejar de estar presente. Se sentaron. Marcos miró la sala de doña Carmen. Era una sala que Valentina conocía desde la infancia. Los mismos muebles, algunas fotos nuevas en la pared, el olor específico de una casa que tiene décadas de historia familiar acumulada. Marcos no lo conocía. Era la primera vez que estaba ahí. Valentina lo notó, la asimetría de ese momento. Ella llevaba en esa sala toda su vida. Él era un extraño que había llegado a hacer una propuesta. «Valentina», comenzó Marcos con el tono de quien busca el ángulo correcto. «Hemos empezado con el pie equivocado. No quiero que esto sea difícil». «¿Difícil para quién?», preguntó Valentina. «Para ninguno de los dos». Valentina lo miró. «Tú llegaste al hospital con papeles preparados 2 días después de que nació nuestra hija. Eso no es complicar las cosas. Es la única información que tengo sobre qué tan difícil quieres que sea». Marcos cambió de postura. «Los papeles fueron un error de timing. Entiendo eso. ¿Qué quieres, Marcos?». Marcos tomó aire. «Quiero que lleguemos a un acuerdo que sea bueno para los dos». «Lo de los restaurantes, lo societario, puede resolverse bien si no lo peleamos». «¿Qué propones?». Marcos sacó un sobre. Dentro había una oferta escrita.
una cantidad de dinero a cambio de la renuncia a la participación societaria. Era la cantidad justa para alguien que no supiera que la participación valía el doble. Marcos la había calculado con cuidado. Era suficiente para parecer generosa sin serlo. Valentina tomó el sobre. Lo leyó despacio. Marcos la observó leer. En 4 años de matrimonio, Valentina había leído documentos así en la oficina del licenciado, y siempre había dejado que Marcos hiciera las preguntas. Era el patrón. Él preguntaba, ella firmaba. Esta vez leyó ella. Lo dobló. Lo puso sobre la mesa. Lo voy a revisar con mi abogado. Marcos asintió, un poco aliviado por la respuesta neutral. Claro, tómate el tiempo que necesites. Valentina lo miró directamente. Una cosa más. La libreta de mi abuela que está en la cocina del restaurante principal. Quiero que me la devuelvas. Marcos vaciló. Solo un segundo. Pero Valentina lo notó. Por supuesto. Te la mando mañana. La libreta llegó al día siguiente por mensajería. Valentina la abrió cuando llegó. La revisó página por página, de la primera a la última, con la concentración de quien sabe exactamente lo que está buscando. Faltaban 20 páginas. Las de las recetas más complejas. Las del mole negro. Las del caldo de bodas. Las de los adobos que habían convertido el restaurante en lo que era. Valentina cerró la libreta. No llamó a Marcos. No le mandó mensaje. Fue directamente al teléfono del licenciado. Esa fue la segunda prueba. Llegó sin que Marcos supiera que era una prueba. Llegó como una omisión que quizás él esperaba que pasara desapercibida. Que las 20 páginas que faltaban eran las que menos se notarían entre 180 que sí estaban. Las notó. Valentina llamó al licenciado Arenas esa tarde. Me devolvió la libreta de mi abuela incompleta. Faltan 20 páginas, las más importantes. ¿Puede probar que las páginas estaban originalmente? Tengo fotos que le tomé al libro completo hace 2 años cuando lo llevé al restaurante. Con fecha y hora. Silencio del otro lado. El licenciado tardó un momento en responder, no porque no supiera qué decir, sino porque estaba pensando cómo decirlo de manera que fuera útil. Valentina, en este punto tengo que preguntarte algo. ¿Qué quieres que resulte de todo esto? ¿Peleamos la participación societaria? ¿Vamos por las páginas de la libreta como prueba de apropiación indebida? ¿O hay algo diferente que estás pensando? Valentina tardó antes de responder. La libreta por el momento que quede documentada como está. Las fotos están, las fechas están. Si hace falta usarlo después, está disponible. Pero no quiero pelear por páginas ahora mismo. Quiero usar la participación como garantía para un crédito. Quiero abrir algo propio. No quiero los restaurantes de Marcos. Quiero los míos. El licenciado procesó eso. Eso es más claro de lo que la mayoría de las personas que llegan a esta situación tienen en mente, dijo. La mayoría quiere pelear por todo al mismo tiempo y termina sin nada. Lo que describes es viable si lo ordenamos bien. ¿Cuánto tiempo? 6 semanas para la evaluación. Otros 2 meses para estructurar el crédito y encontrar el banco correcto. 4 meses en total si todo sale bien. Valentina miró a Sofía, que dormía en la cunita al lado de la cama. 4 meses, repitió. Puedo intentar menos, pero con un recién nacido y todo lo que tienes encima, prefiero darte un número real a uno optimista. Valentina asintió. 4 meses entonces. Empecemos. Los meses que siguieron fueron de 2 velocidades que Valentina aprendió a manejar al mismo tiempo. La velocidad del bebé, que era la de las noches interrumpidas, las tomas de las 2 de la mañana, los controles médicos, los primeros meses de una vida nueva que requería atención constante y que no negociaba sus horarios con nadie. Y la velocidad del proyecto, que era la de las llamadas con el licenciado, los documentos que había que reunir, la evaluación que tardó 6 semanas en completarse, los bancos que el licenciado contactó, la estructura del crédito que no era sencilla pero que sí era posible. Doña Carmen estaba en la casa todos los días. No vivía ahí, tenía su propia casa a 3 cuadras,
Pero llegaba temprano y se iba tarde, y en las horas intermedias hacía lo que hacía. Cuidar, cocinar, ocuparse de lo que había que ocuparse sin pedir que le dijeran qué era. Había mañanas en que Valentina bajaba a la cocina a las 6 y encontraba a su madre ya con el café hecho. Sofía en brazos, mirando por la ventana con esa calma de quien ha madrugado toda su vida y que ya no le encuentra nada de especial a hacerlo. ¿Dormiste?, preguntaba doña Carmen. Algo, respondía Valentina. Eso bastaba. No había necesidad de más. Pilar llegaba los sábados. A veces traía comida. A veces traía a su hija, que tenía 4 años y que entretenía a todo el mundo siendo lo que era. A veces solo traía silencio cómodo, que era lo que Valentina necesitaba en esas tardes. Un sábado, mientras las dos tomaban café y Sofía dormía y la hija de Pilar jugaba en la sala con los juguetes que doña Carmen guardaba para ella, Pilar dijo algo que Valentina no esperaba. ¿Sabes lo que más me sorprende de todo esto? Valentina la miró. Que no estás enojada, dijo Pilar. Esperaba que estuvieras furiosa, años de conocerte y así lo esperaba. Valentina pensó en eso. Estuve furiosa, dijo. Las primeras noches en el hospital. Pero la furia cansa mucho y tenía a Sofía y tenía el crédito y tenía la libreta que escribir. No me quedó tiempo para seguir con la furia. ¿Y ahora? Ahora ya no. ¿Por qué? Valentina miró por la ventana. Porque lo que estoy construyendo importa más que lo que él hizo. Si paso el tiempo enojada por él, es tiempo que no estoy usando en lo mío. Y lo mío vale más que eso. Pilar no respondió de inmediato. Luego dijo: Eso también es algo que aprendiste de tu abuela. Valentina pensó en doña Amparo. En cómo nunca la había visto quejarse de nadie. En cómo cuando alguien le hacía algo que no estaba bien, ella simplemente seguía cocinando. En cómo la dignidad de su abuela no venía de los momentos en que alguien la reconocía, sino de los momentos en que seguía siendo quien era aunque nadie estuviera mirando. Sí, dijo Valentina. Eso también. Valentina, en los ratos entre toma y toma, entre llamada y llamada, escribía. Completaba la libreta. No reconstruyendo lo que Marcos había quitado, porque eso no lo tenía, sino escribiendo de memoria, que era donde doña Amparo había dejado lo más importante de todas formas. La libreta de pasta verde era el registro escrito. Pero Valentina llevaba las recetas en la mano, en el olfato, en esa memoria que se forma cuando uno aprende cocinando y no leyendo. Escribía con Sofía dormida sobre su pecho, la libreta nueva apoyada en la rodilla, la pluma avanzando despacio entre líneas apretadas como las de la abuela. No era lo mismo que la libreta original. Era algo diferente. Era la libreta de Valentina, que contenía lo de doña Amparo, y lo que Valentina había agregado en 4 años de trabajo. El crédito se aprobó un martes 4 meses después de que Sofía nació. No fue una cantidad enorme. Fue suficiente para arrendar un local pequeño, equipar una cocina, pagar el primer mes de operación y tener un colchón de 3 meses por si la llegada de clientes tardaba. Valentina firmó los documentos en la oficina del banco con Sofía en el portabebé, dormida contra su pecho. El licenciado Arenas estaba sentado a su lado. Cuando firmó la última página, el licenciado la miró. ¿Cómo se va a llamar? Valentina pensó en su abuela, en las manos grandes que olían a chile, en la voz que decía que la cebolla bien pelada era la primera prueba de si alguien iba a saber cocinar de verdad. Amparo, dijo, se va a llamar Amparo. El local que arrendó estaba en una calle secundaria del centro de San Lorenzo de las Flores. No era una ubicación de primera, era una ubicación de trabajo, de la gente que almuerza cerca de donde trabaja, de los vecinos del barrio que prefieren un comedor con cara conocida a una cadena sin historia. Eso era exactamente lo que Valentina necesitaba. No glamour. Clientes. Tardó 3 semanas en acondicionar la cocina. No en diseñar la imagen ni en crear una marca, en acondicionar la cocina, que era donde todo empezaba y terminaba. Compró los fogones correctos. Instaló el horno con las dimensiones que necesitaba para el tipo de cocina que hacía.
Organizó el espacio de trabajo de la manera en que su abuela le había enseñado a organizarlo, donde cada cosa tiene un lugar fijo, y ese lugar tiene una razón, no decorativa sino funcional. El menú lo pensó durante los últimos 2 meses del embarazo, antes de que Sofía llegara. 8 platillos. No más. Que rotaban según la temporada y lo que había bueno en el mercado ese día, que era exactamente como doña Amparo había cocinado siempre. La abuela decía que el menú largo es señal de cocina sin carácter. Que si sabes hacer bien 10 cosas, haz 10. Si sabes hacer bien 5, haz 5 y hazlas perfectas. Valentina había entendido eso desde los 12 años. La primera semana abrió con capacidad para 20 personas y llenó 15 mesas de 12. No porque hubiera publicidad. No porque Valentina hubiera publicado nada en redes ni puesto anuncio en ningún lado. Porque Pilar le había dicho a su hermana, que le había dicho a 3 personas del trabajo, que le habían dicho a otras. En un pueblo del tamaño de San Lorenzo de las Flores, la comida buena viaja sola. Siempre había viajado así. Doña Amparo nunca había necesitado publicidad y las personas que la buscaban venían desde otros municipios. La segunda semana Valentina llenó las 20 mesas. La tercera semana tuvo que poner una lista de espera para los viernes. Valentina cocinaba de martes a domingo. Era un trabajo que empezaba a las 6 de la mañana cuando iba al mercado a elegir los ingredientes del día, que continuaba en la cocina desde las 8, que duraba hasta las 3 o 4 de la tarde. Y que volvía a empezar en la cabeza mientras atendía a Sofía el resto del día. Había algo que Valentina no había anticipado sobre tener un negocio propio, que era diferente a trabajar en el negocio de otro, aunque el trabajo fuera el mismo. Era el peso de las decisiones. Cuando cocinaba en el restaurante de Marcos, las decisiones sobre el menú, los proveedores, los precios, los horarios, eran de Marcos. Valentina daba su opinión si se la pedían, y a veces aunque no se la pidieran, pero la última palabra era de él. Ahora la última palabra era de ella. Eso era lo que había querido. Y era también lo que costaba aprender, no porque las decisiones fueran difíciles en sí, sino porque el peso de que las consecuencias también sean propias es algo que no se aprende completamente hasta que se tiene. La primera semana hubo un proveedor de chile que le vendió una partida que no estaba al nivel que Valentina necesitaba. El chile estaba seco de más, pasado de temporada. Para el mole eso significaba un ajuste que compensaba parcialmente pero que no era lo mismo. En el restaurante de Marcos habría llamado a Marcos. Marcos habría llamado al proveedor. Valentina llamó ella. Le explicó el problema con exactitud. Le dijo lo que esperaba y lo que había recibido. El proveedor escuchó. Al final de la conversación, prometió reponer la partida y ofreció un descuento en el siguiente pedido. Valentina colgó. Luego pensó que esa conversación, que había durado 10 minutos, era algo que nunca había hecho directamente antes. Que siempre había habido alguien entre ella y las decisiones de negocio. Ya no. Era incómodo al principio. Luego se volvió natural. Luego se volvió parte de lo que hacía. Pilar llegó un sábado y encontró a Valentina revisando los números de la semana en la mesa de la cocina con Sofía en el portabebé dormida. ¿Qué haces? Los números de la semana. ¿Y bien? Valentina señaló una columna. Martes y miércoles son los días más bajos. Hay que entender por qué y si se puede hacer algo. Pilar se asomó a los números. ¿Quieres ayuda con eso? Valentina la miró. ¿Sabes de números? Trabajo en administración desde hace 10 años. Sé de números. Valentina la miró un momento. Siéntate. Esa tarde Pilar y Valentina revisaron el patrón de clientes por día, por hora y por platillo durante las primeras 3 semanas. Identificaron que los martes y miércoles tenían menos tráfico, no porque la comida fuera diferente, sino porque los trabajadores del centro almorzaban afuera principalmente los jueves y viernes, que eran los días de quincena. Valentina lo anotó. La semana siguiente empezó a hacer un platillo especial los martes que no estaba el resto de la semana. Un guiso que doña Amparo había hecho solo para bodas, que era laborioso pero que valía el tiempo. Los martes mejoraron. Pequeñas decisiones, pequeñas correcciones, construidas sobre observación
y sobre la disposición de aprender lo que no se sabía. Era exactamente como su abuela había cocinado durante 50 años, con atención, con ajuste, sin dejar de moverse. Eso era lo que Valentina había aprendido en las manos de doña Amparo desde los 7 años. Que la cocina no es un lugar donde se llega a saber todo de golpe. Es un lugar donde se sigue aprendiendo mientras se trabaja, y donde cada día que uno presta atención agrega algo que el día anterior no estaba. Lo mismo era cierto para cualquier cosa que se construye despacio y con cuidado. Lo mismo era cierto para la vida que Valentina estaba construyendo en San Lorenzo de las Flores, con Sofía dormida en el portabebé, y la libreta verde sobre la mesa y el olor de la cocina de Amparo llegando por la ventana cada mañana. Doña Carmen llegaba a las 7 de la mañana para quedarse con la niña mientras Valentina estaba en el restaurante. No lo había propuesto formalmente. Simplemente había aparecido el primer martes de operación y seguido apareciendo. Sin decir nada. Sin pedir reconocimiento. Era el tipo de apoyo que se da sin nombres. El que no aparece en ningún registro pero que sostiene todo lo que sí aparece. Valentina no olvidaba eso. Lo llevaba de una manera que se notaba en los detalles. En que siempre había un plato guardado para doña Carmen cuando llegaba. En que los domingos cocinaba en la casa algo que su madre pudiera congelar para la semana. En que nunca daba por hecha la presencia que hacía posible todo lo demás. Esa era la diferencia con el arreglo que había tenido con Marcos. Que lo que nadie nombraba tampoco lo valoraba. Valentina había aprendido que no nombrar algo no significa que no existe. Significa que se hace más fácil fingir que no existe cuando conviene. Ella había dejado de hacer eso. Los meses que siguieron al crédito fueron de 2 velocidades que Valentina aprendió a manejar al mismo tiempo. La velocidad del bebé, que era la de las noches interrumpidas, las tomas de las 2 de la mañana, los controles médicos, los primeros meses de una vida nueva que requería atención constante y que no negociaba sus horarios con nadie. Y la velocidad del proyecto, que era la de las llamadas con el licenciado, los documentos que había que reunir, la evaluación que tardó 6 semanas en completarse, los bancos que el licenciado contactó, la estructura del crédito que no era sencilla pero que sí era posible. Valentina, en los ratos entre toma y toma, entre llamada y llamada, escribía. Completaba la libreta, no reconstruyendo lo que Marcos había quitado, porque eso no lo tenía, sino escribiendo de memoria, que era donde doña Amparo había dejado lo más importante de todas formas. La libreta de pasta verde era el registro escrito. Pero Valentina llevaba las recetas en la mano, en el olfato, en esa memoria que se forma cuando uno aprende cocinando y no leyendo. Había noches en que Sofía dormía por 2 horas seguidas, y esos eran los momentos más largos de concentración que Valentina tenía disponibles. En esas 2 horas escribía con la intensidad de quien sabe que el tiempo es limitado, y que cada página que terminaba era una página que ya nadie podía quitarle. Escribía las proporciones exactas del mole negro, que no aparecían en ningún libro porque doña Amparo nunca las midió con báscula, solo con el cálculo de años que vive en las manos. Valentina las había aprendido igual y las había traducido a cantidades que podían ser entendidas por alguien más, sin perder lo que hacía que esas proporciones funcionaran. Escribía las notas de ajuste para ingredientes de temporada, para los años de sequía, cuando el chile está más seco y necesita menos tostado. Para los años húmedos, cuando el tomate tiene más agua y hay que compensar. Para los meses de frío, cuando la grasa del caldo se comporta diferente. Era el tipo de conocimiento que no aparece en ningún recetario porque requiere haber cocinado esas recetas 100 veces en condiciones diferentes para entender cómo se adaptan. Valentina lo tenía, y lo estaba poniendo en papel. Escribía con Sofía dormida sobre su pecho, la libreta nueva apoyada en la rodilla, la pluma avanzando despacio entre líneas apretadas como las de la abuela. No era lo mismo que la libreta original. Era algo diferente. Era la libreta de Valentina, que contenía lo de doña Amparo, y lo que Valentina había agregado en 4 años de trabajo. Era más completa que la abuela había dejado, porque Valentina había tenido tiempo de aplicar y de documentar lo que aplicaba. Era suya de una manera que la libreta original nunca había podido ser del todo, porque la libreta original era la herencia de alguien más.
Esta era la construcción propia. El crédito se aprobó un martes 4 meses después de que Sofía nació. No fue una cantidad enorme. Fue suficiente para arrendar un local pequeño, equipar una cocina, pagar el primer mes de operación y tener un colchón de 3 meses por si la llegada de clientes tardaba. Valentina firmó los documentos en la oficina del banco con Sofía en el portabebé, dormida contra su pecho. El licenciado Arenas estaba sentado a su lado. Cuando firmó la última página, el licenciado la miró. ¿Cómo se va a llamar? Valentina pensó en su abuela, en las manos grandes que olían a chile, en la voz que decía que la cebolla bien pelada era la primera prueba de si alguien iba a saber cocinar de verdad. Amparo, dijo. Se va a llamar Amparo. El local estaba en una calle secundaria del centro de San Lorenzo de las Flores. No era una ubicación de primera, era una ubicación de trabajo, de la gente que almuerza cerca de donde trabaja, de los vecinos del barrio que prefieren un comedor con cara conocida a una cadena sin historia. Eso era exactamente lo que Valentina necesitaba. No glamour. Clientes. Tardó 3 semanas en acondicionar la cocina. No en diseñar la imagen ni en crear una marca. En acondicionar la cocina, que era donde todo empezaba. Compró los fogones correctos. Instaló el horno con las dimensiones que necesitaba. Organizó el espacio de trabajo de la manera en que su abuela le había enseñado a organizarlo, donde cada cosa tiene un lugar fijo, y ese lugar tiene una razón. No decorativa, sino funcional. El menú eran 8 platillos que rotaban según la temporada y lo que había bueno en el mercado ese día. La abuela decía que el menú largo es señal de cocina sin carácter. Si sabes hacer bien 10 cosas, haz 10. Si sabes hacer bien 5, haz 5 y hazlas perfectas. La primera semana abrió con capacidad para 20 personas y llenó 15 mesas de 12. No porque hubiera publicidad, porque Pilar le había dicho a su hermana, que le había dicho a 3 personas del trabajo, que le habían dicho a otras. En San Lorenzo de las Flores, la comida buena viajaba sola. Siempre había viajado así. La segunda semana Valentina llenó las 20 mesas. La tercera semana tuvo que poner una lista de espera para los viernes. Valentina cocinaba de martes a domingo. Llegaba al mercado a las 6 de la mañana a elegir los ingredientes del día. Empezaba en la cocina a las 8. Terminaba entre las 3 y las 4. Volvía a casa con Sofía, dormía si podía, y volvía a empezar al día siguiente. Era un trabajo que no terminaba, pero era suyo. Esa diferencia se sentía en todo. Marcos se enteró de Amparo por un cliente que también frecuentaba sus restaurantes y que le mencionó casualmente que había probado algo increíble en una calle del centro. Marcos preguntó qué era. El cliente describió el mole. Marcos fue al día siguiente. Valentina lo vio entrar desde la cocina. Esperó a que pidiera, a que comiera, a que pagara. Luego salió. No lo saludó primero. Fue directamente a la mesa a levantar los platos. Marcos la miró. Es el mole de tu abuela. Valentina puso los platos en la charola. Es mi mole, dijo. Marcos quiso decir algo más, pero no encontró qué. En su cara había algo que Valentina reconoció. No era el reconocimiento de haber perdido algo que le pertenecía. Era algo más complicado. Era el reconocimiento de que lo que había dejado ir valía más de lo que había calculado. Valentina fue a la cocina. Era la tercera prueba. Llegó como una mirada a través del comedor. Llegó como la tentación de responder algo más, de señalar lo que él había intentado quitarle, de hacer que ese momento dijera más de lo que necesitaba decir. No dijo más. No porque no tuviera qué decir, sino porque el comedor lleno, el olor de la cocina, el peso de los platos en la charola, eran más elocuentes que cualquier cosa que pudiera agregar. Lo que siguió en los restaurantes de Marcos ocurrió de manera gradual, que es como ocurren la mayoría de las cosas cuando su causa no es un evento, sino una ausencia. La ausencia de las recetas de Doña Amparo. Marcos había contratado a otro cocinero después de que Valentina se fue. Un hombre competente, con estudios formales, que hacía una cocina correcta pero sin esa identidad específica que había construido la reputación del lugar. Los clientes que habían llegado por el mole seguían llegando una vez. Algunos volvían, muchos no.
Las reseñas en línea empezaron a mencionar que algo había cambiado, que antes era diferente, que el sabor ya no era el mismo. Marcos intentó varias cosas. Cambió cocineros, ajustó precios, rediseñó el menú. Nada producía los resultados que había tenido antes. Lo que no podía hacer era recuperar lo que se había ido con Valentina, porque lo que se había ido con Valentina no estaba en las páginas que le había quitado a la libreta. Estaba en los años de práctica, en el conocimiento de cuándo exactamente el chile ha llegado al punto correcto de tostado, en las proporciones que Valentina medía sin báscula porque las tenía en la memoria de las manos. Eso no se aprende en un fin de semana ni se compra a ningún precio. 6 meses después de que Amparo abriera, la segunda sucursal de Marcos cerró. Demasiados gastos fijos. Ocupación insuficiente. 8 meses después, la tercera sucursal redujo horarios. El restaurante original seguía funcionando, pero con la sombra específica de los lugares que fueron algo y que ya no son lo mismo. Amparo, en cambio, había empezado a necesitar más espacio. Valentina habló con el dueño del local contiguo. Era una bodega sin uso que el hombre llevaba años queriendo arrendar, pero que nadie había tomado porque la entrada era complicada. Valentina vio algo que el dueño no había visto. Si se abría un acceso desde el interior de Amparo, el espacio resultante era exactamente lo que necesitaba para doblar la capacidad. El dueño dudó al principio. No porque no quisiera arrendar, sino porque nadie antes le había propuesto la solución con esa claridad. Valentina le explicó exactamente qué haría con la bodega y por qué esa entrada funcionaba. El dueño escuchó. Al final dijo que sí. Arregló el acceso con Abelardo, un albañil que doña Carmen conocía de toda la vida y en quien confiaba. Valentina diseñó la disposición de las mesas nuevas. No con formación de diseño, con el sentido de cómo se mueve la gente cuando come, de cuánto espacio necesita una mesa para que las conversaciones de los lados no se molesten, de dónde poner la ventana para que la luz de la tarde no caiga directamente sobre los ojos de quien está sentado de frente. 4 años de trabajar en restaurantes le habían dado ese conocimiento. Solo que nadie se lo había preguntado antes. El segundo local abrió un viernes. La lista de espera para ese fin de semana era de 3 semanas. Doña Carmen fue la primera noche con Sofía. Se sentaron en una mesa del nuevo espacio. Sofía tenía 8 meses y miraba todo con esa atención que tienen los bebés cuando el mundo todavía es nuevo en cada detalle. Doña Carmen pidió el mole. Valentina salió de la cocina un momento para verlas. Doña Carmen la miró desde la mesa con una expresión que Valentina conocía. Era la expresión de quien está viendo algo, y no necesita decirlo porque ya lo dijeron las cosas. Valentina volvió a la cocina, pero se llevó esa mirada consigo. Había una cosa que el segundo local tenía que el primero no. Una ventana grande que daba al patio trasero, que Abelardo había abierto donde antes había pared. Por esa ventana entraba la luz de la tarde de una manera que Valentina no había calculado exactamente, pero que resultó ser exactamente la luz que hace que un lugar se vea diferente a las 4 que a las 12. Las personas empezaron a pedir mesas en el segundo local específicamente por esa luz. Valentina lo notó. Lo anotó en la libreta de los martes por la mañana. Observación sin costo. La luz natural de la tarde en un comedor cambia cómo la gente come. Comen más despacio. Hablan más. Piden postre con más frecuencia. Era el tipo de conocimiento que se construye observando. El mismo que doña Amparo había construido durante 50 años en cocinas distintas, Valentina lo estaba construyendo en la suya. La lista de espera para ese fin de semana era de 3 semanas. Doña Carmen, que llegaba cada mañana y que se quedaba con Sofía mientras Valentina trabajaba, un día le dijo algo que Valentina guardó. Tu abuela hubiera dicho que esto era exactamente lo que debía ser. ¿Qué cosa? Que lo que ella te enseñó terminara siendo tuyo de verdad. Con tu nombre. Sin que nadie pudiera decir que era de otro. Valentina pensó en la libreta de pasta verde. En las páginas que Marcos había quitado. En la libreta nueva que ella había escrito de memoria durante los meses de Sofía recién nacida. Tenía que hablar con alguien sobre eso.
dijo. ¿Con quién? Con el licenciado Arenas. Hay algo que quiero hacer con la libreta. Lo que Valentina hizo con la libreta fue registrarla. No como recetario, que no es registrable de esa manera. Como obra intelectual, con la asesoría del licenciado, documentando el origen de cada receta, la línea de transmisión de doña Amparo a ella, las adaptaciones que ella había desarrollado y que la convertían en algo diferente a la libreta original. Era un proceso que nadie en San Lorenzo de las Flores había hecho antes con una libreta de cocina. El licenciado tuvo que consultar a un colega especializado en propiedad intelectual. El proceso tardó 2 meses más de lo que habían esperado porque había que documentar cada elemento. El origen familiar de las recetas base. Las adaptaciones documentadas con fechas. Los ingredientes regionales específicos que Valentina había incorporado por su propio conocimiento del mercado local. Era más trabajo del que parecía desde afuera. Pero cada hora que Valentina pasó en eso durante las noches cuando Sofía dormía, fue una hora que solidificaba algo que antes había sido informal y vulnerable. Cuando el registro quedó aprobado, el licenciado le envió los documentos por correo. Valentina los abrió en el teléfono con Sofía dormida sobre su pecho. Leyó su nombre en el documento. Leyó el nombre de doña Amparo en la sección de origen. Las dos en el mismo papel. De maneras diferentes, pero en el mismo papel. El registro quedó a nombre de Valentina Reyes. El nombre de doña Amparo en la tradición de origen, reconocida en el documento como la fuente primaria del conocimiento transmitido. Cuando le contó a Pilar, Pilar no dijo nada durante un momento. ¿Por qué hiciste eso? Valentina pensó en la pregunta. Porque lo que sabemos vale aunque nadie nos lo reconozca. Pero también vale más cuando lo reconocemos nosotros mismos primero, y porque quiero que Sofía sepa, cuando sea grande, que lo que viene de doña Amparo tiene nombre, y tiene historia, y nadie puede decir que es de otro. Pilar la miró durante un momento. ¿Cuándo te volviste así? Valentina sonrió. Siempre fui así. Solo que antes no tenía razón para decirlo en voz alta. Marcos fue al restaurante una vez más, meses después de la primera visita. Esta vez no llegó como cliente. Llegó con cara de quien ha pensado lo que va a decir, y que aún así no está seguro de cómo va a salir. Llegó a mediodía, cuando el comedor estaba entre el ajetreo del almuerzo y la calma de la tarde, que era la hora en que Valentina generalmente hacía el inventario de lo que haría falta para el día siguiente. Valentina lo recibió en la mesa del fondo, la que usaba para reuniones cuando el comedor no estaba lleno. Le puso agua. No por cortesía especial. Era lo que hacía con cualquiera que se sentara ahí. Se sentaron. Marcos empezó por los rodeos habituales, que las cosas habían cambiado, que reconocía que habían empezado mal, que quería que hubiera una conversación diferente. Valentina escuchó. No lo interrumpió. No aceleró la conversación. Dejó que llegara a donde iba a llegar al ritmo que necesitaba llegar. Luego Marcos dijo lo que había venido a decir. Hay un cocinero nuevo que estoy considerando. Bueno, con formación. Pero me falta algo para darle dirección. Pensé que quizás tú podrías asesorar. Solo en la parte de las recetas, con lo que sea que puedas compartir. Valentina lo miró durante un momento. ¿Me estás pidiendo las recetas de mi abuela? Las tuyas, dijo Marcos rápido. Las tuyas también. Lo que construimos juntos. Valentina puso las manos sobre la mesa. Lo que construimos juntos, Marcos, fue que yo cocinaba y tú ponías la cara. Lo que construí yo sola es lo que ves aquí. Las recetas son mías, están registradas a mi nombre, y no están disponibles para nadie más que para lo que yo decida hacer con ellas. Marcos no respondió de inmediato. Luego intentó un ángulo diferente. No sería gratis. Podemos hablar de un acuerdo económico razonable. Valentina lo miró directamente. Lo que yo sé no se vende por separado de lo que yo soy. Si alguien quiere la cocina de Amparo, viene a Amparo. Si alguien quiere a Valentina Reyes, habla con Valentina Reyes. Pero lo que no existe es un acuerdo donde yo le enseño a otra persona a hacer lo que yo hago para que puedas usarlo sin mí. Marcos no respondió. Se quedó mirando la mesa durante un momento.
En su cara había algo que Valentina no le había visto en los 4 años que habían estado juntos. Era la expresión de alguien que está entendiendo algo que debería haber entendido antes, y que el costo de entenderlo tarde lo está pagando ahora. Luego se levantó. En la puerta se detuvo un momento. No volvió a mirarla. Solo dijo algo en voz baja que Valentina alcanzó a escuchar. «No imaginé que llegaras hasta aquí». Valentina no respondió hasta que él salió. Luego dijo, en voz baja, «Para nadie en particular». «Yo sí». 1 año y 3 meses después de que Sofía nació en el hospital de San Lorenzo de las Flores y Marcos pusiera unos papeles sobre la mesita de noche, Amparo era el restaurante más reservado del centro de la ciudad. No el más grande, no el más caro, el más reservado. Valentina seguía cocinando de martes a domingo. Tenía 2 personas que la ayudaban en la cocina, a quienes había enseñado con la misma metodología que doña Amparo le había enseñado a ella. Empezando por pelar cebolla y explicando por qué. Sofía tenía 14 meses y caminaba agarrándose de lo que encontraba, con esa concentración absoluta que tienen los bebés cuando descubren que los pies pueden llevarlos a algún lado. Doña Carmen seguía llegando temprano. Pilar seguía llegando los sábados. Había algo que Valentina notaba en Sofía que la abuela nunca llegó a ver, pero que Valentina reconocía. La niña tenía tendencia a ir a la cocina. No a tocar, que era lo que hacen los bebés normalmente, a quedarse parada en el umbral, mirando, con esa atención específica de quien está procesando algo aunque todavía no tenga las palabras para nombrarlo. Doña Carmen lo veía y sonreía sin decir nada. Una tarde Valentina la encontró parada en el umbral de la cocina de Amparo, que Valentina había abierto un momento para buscar algo, con los ojos siguiendo el movimiento de los fogones. Valentina la cargó. Sofía puso la mano sobre el horno apagado. Valentina la dejó tocar la superficie fría. «Algún día», dijo en voz baja, «te enseño a leer el calor antes de que el horno te avise que está listo. Tu bisabuela me lo enseñó a mí cuando tenía tu edad». Sofía la miró sin entender las palabras, pero siguió con la mano en el metal. La participación societaria que Valentina tenía en los restaurantes de Marcos seguía sin resolverse legalmente. El licenciado Arenas decía que Marcos había intentado varias aproximaciones para que ella la transfiriera, ninguna de las cuales había prosperado. Valentina había decidido que no era una batalla que le interesara pelear activamente. Era una posición que tenía y que mantendría mientras no hubiera razón para cambiarla. No porque quisiera causarle daño, sino porque era suyo y punto. Una tarde, mientras Valentina cerraba la cocina y doña Carmen esperaba con Sofía dormida en el portabebé, Pilar se quedó un rato más ayudando a ordenar. ¿Arrepentida de algo?, preguntó Pilar. Valentina pensó en la pregunta de verdad. De no haber empezado antes, dijo. De haber creído durante mucho tiempo que lo que sabía era menos importante porque no lo podía explicar con palabras que otras personas reconocieran. ¿Y ahora? Valentina miró la cocina, los fogones limpios, las ollas en su lugar, el olor que quedaba después de un día de trabajo que era exactamente el olor que había aprendido a reconocer en la cocina de doña Amparo cuando era niña. Ahora sé que lo que uno aprende bien no desaparece aunque cambien los lugares, dijo. Se va con uno. Sé, y cuando uno encuentra el lugar correcto para usarlo, ya nadie puede decir que es de otro. Pilar asintió. ¿Cuándo te volviste así? Valentina sonrió. Siempre fui así, solo que antes no tenía razón para decirlo en voz alta. Pilar la miró un momento. Tu abuela estaría contenta. Valentina pensó en doña Amparo. En las 5 de la mañana. En la cebolla. En la frase que había dicho cuando Valentina tenía 11 años y que no había entendido completamente hasta que vivió lo que vivió. Lo que sabes con las manos, nadie te lo puede quitar. Sí, dijo Valentina. Creo que sí estaría contenta. Apagó las luces de la cocina. Salió al comedor que mañana volvería a llenarse con las personas que llegaban por la comida que había aprendido en las manos de una mujer que nunca creyó necesitar que nadie le reconociera lo que valía. Valentina sí lo sabía ahora,
Había algo que Valentina hacía cada martes antes de que Amparo abriera, que nadie sabía que hacía porque lo hacía sola, en los 15 minutos entre que llegaba del mercado y que llegaban las personas que la ayudaban en la cocina. Se sentaba en la mesa del fondo con una taza de café y abría la libreta nueva. No para leerla. Para escribir en ella. No recetas. Observaciones. Las mismas que doña Amparo escribía en los márgenes. El tipo de tomate que había en el mercado ese martes y cómo afectaba la acidez de la salsa. El ajuste que había hecho el día anterior a la sopa de lima porque los limones estaban más cargados que de costumbre. Lo que había notado en la última temporada sobre cómo el chile mulato tostado diferente según el origen. Era el registro de lo que aprendía mientras cocinaba. El mismo registro que su abuela había empezado décadas atrás y que Valentina continuaba de la misma manera, no porque nadie se lo hubiera pedido, sino porque era la manera en que se aseguraba de que lo que sabía no se perdiera. Lo hacía también por Sofía, no conscientemente al principio, pero con el tiempo entendió que era por eso. Que la libreta que dejara para su hija iba a ser más completa que la que le había dejado la abuela, no porque la abuela hubiera hecho las cosas mal, sino porque Valentina tenía el ejemplo y podía hacer las cosas mejor. Era la manera en que las cosas avanzan cuando uno las cuida. Doña Carmen llegó un martes, cuando Valentina estaba escribiendo en la libreta, y Sofía dormía en el portabebé a su lado. Se quedó en la puerta mirando la escena un momento. «¿Qué escribes?», preguntó. «Lo que aprendí ayer», dijo Valentina sin levantar la vista. Doña Carmen entró, puso las cosas, se sentó al lado. «Tu abuela hacía lo mismo». «Lo sé». «¿Y eso lo heredaste de ella?». Valentina pensó en la pregunta. «No. Ella me lo enseñó. Hay diferencia». Doña Carmen asintió despacio. «Sí. Hay diferencia». Se quedaron en silencio un momento mientras Valentina seguía escribiendo. «¿Estás bien?», preguntó doña Carmen. Era una pregunta que su madre le hacía de vez en cuando, con esa sencillez directa que tenía para las cosas importantes. Sin preámbulo. Sin contexto extra. Solo la pregunta. Valentina la pensó honestamente. «Estoy cansada», dijo. «No del trabajo. Cansada de una manera buena, de la que viene de hacer algo que vale la pena». Doña Carmen asintió. «Tu abuela decía que ese cansancio es el único que deja dormir bien». Valentina sonrió. Tenía razón en muchas cosas. «En todas las que yo vi», dijo doña Carmen. Sofía se movió en el portabebé. Hizo el sonido que hacía justo antes de despertar, entre quejido y murmullo. Valentina cerró la libreta y la puso en su lugar en la bolsa que llevaba al restaurante cada día. Luego levantó a Sofía y la puso sobre su pecho. La niña abrió los ojos, miró a su madre, luego miró a su abuela. Luego volvió a mirar a Valentina con esa concentración absoluta que tienen los bebés cuando están procesando el mundo. Valentina la sostuvo con las manos que olían al chile del mercado de esa mañana. «Un día», dijo en voz baja, «te enseño lo primero que me enseñó tu bisabuela». Sofía no entendió las palabras, pero siguió mirando. Hay cosas que vale decir claramente sobre esta historia. Valentina no planeó nada de lo que resultó. No calculó la participación societaria cuando Marcos la usó para el crédito 4 años atrás. No guardó la libreta como estrategia para el futuro. No pasó el embarazo esperando que llegara la traición para reaccionar. Lo que hizo fue más simple y más difícil al mismo tiempo. Aprendió bien lo que tenía que aprender. No firmó lo que no debía firmar. Y cuando tuvo que construir algo, construyó lo que sabía hacer. La traición fue lo que quitó el obstáculo. No la que construyó lo que vino después. Lo que construyó lo que vino después era lo que Valentina sabía desde los 7 años, cuando doña Amparo la llamaba a las 5 de la mañana para enseñarle que la cebolla bien pelada es la primera prueba de si alguien va a saber cocinar de verdad. Marcos pensó que lo que le quitaba cuando puso esos papeles sobre la mesita de noche eran los restaurantes. Lo que no calculó fue que los restaurantes siempre habían sido una consecuencia. La causa era Valentina. Y la causa se fue con Valentina. Hay personas que creen que lo que alguien sabe hacer solo tiene valor si alguien más se lo reconoce. Que si no hay título ni premio ni nombre en un letrero,
entonces no vale. Eso es exactamente lo que Valentina había creído durante mucho tiempo sobre sí misma. Y era exactamente lo que resultó ser falso. Lo que uno sabe de verdad no necesita que nadie más lo declare valioso. Solo necesita encontrar el lugar correcto donde aplicarse. Valentina encontró ese lugar, con una cuna en la habitación de su madre, una libreta verde escrita de memoria durante las noches de un bebé recién nacido, y un crédito garantizado por 40% de algo que nadie le había dicho que le pertenecía. No era el plan que nadie hubiera diseñado. Era el único que funcionó. Si esta historia te llegó, dale like a este video. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y comparte esta historia con alguien que en este momento esté usando lo que sabe para sostener la cocina de alguien más, sin saber que merece tener la suya propia. En el siguiente video, hay otra historia esperándote. Haz clic ahí. Hasta pronto.